Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Esto no es una clase, una vez más, un día más. Por lo pronto ya tenemos una buena racha, eso es bueno de podcast grabados, subidos a las diferentes plataformas, ya sea de audio, ya sea de video, y esperamos seguir con esta racha. Tenemos pensado, creo que lo habíamos mencionado antes, no me acuerdo bien, pero ya habíamos pensado entrevistar gente, he convocado, no he tenido mucha respuesta a la convocatoria, pero tengo en mente que podamos entrevistar a otras personas de diferente, pues, oficios, formaciones, trabajos, para tener una diversidad o pluralidad en cuanto a los temas que tocamos. Pero bueno, eso ya veremos de qué manera se puede lograr. De momento, pues vamos a seguir nosotros nada más tratando de sobrellevarlo. Hablaba yo, creo que el otro día que estábamos normalmente, bueno, la gente no sé si tenga pues conocimiento de esto, no lo sé, pero nosotros tenemos una retroalimentación, digamos, después y antes y después de cada podcast. Y una de las cosas que hablábamos es que justamente uno de los motivos, además de por tus conocimientos y tu formación por las que te invité, es porque resultaba muy complicado para mí seguir llevando el podcast yo solo. La mayoría de los que hacen podcast siempre tienen una persona que les hace como el ping pong, ¿no? El trabajo de ayudar a guiar el podcast. Y bueno, en este caso consideré que tú tenías, por supuesto, la disposición y el conocimiento y la capacidad para entrarle a algo así. No es que los demás no lo tengan, pero no sé por qué, pues hay gente a la que no le gusta, ¿no? Y pues tú tuviste la valentía de entrarle. Y en ese sentido, nosotros tenemos una constante retroalimentación para la gente que nos ve y nos escucha, de qué temas vamos a tocar, de por dónde más o menos le vamos a entrar y pues en este caso tratamos de buscar los temas y también de ir corrigiendo y cambiando algunas cosas. Y ahorita estamos probando este sistema, pues yo le llamo de paneo, pero en realidad no es un paneo, sino es como una especie de Zoom de cada quien, de Zoom de cada quien de que hable, es decir, un acercamiento para que quien decida ver el video, pues tenga una mayor, no sé, que divertimento no es, pero por lo menos que tenga un poquito más de interés lo que está viendo. No de mi cara, obviamente, no de mi cara, pero que por lo menos a nivel visual tenga un poco más de dinamismo, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué tal sale esta prueba. Igual, bueno, si se oyen algunos ruidos ambientales de música, pues ustedes relájense y piensen que están en un elevador, Ujú. porque tengo música muy junto a donde a donde estoy grabando yo y bueno, pues seguramente se escuchará por retroalimentación hasta el micrófono de Úrsula. Una vez con esta tremenda introducción del lavado de manos tecnológico. Hola Úrsula, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien hoy, muy animada. Bueno, qué bueno, me da gusto que estés animada. Y Sí. luego con esta cuarentena no sabemos cuándo, bueno, cuarentena ya fastidia siempre. Cientena, no sé cuánto, o sea, confinamiento mejor. 6 meses, 6 meses de confinamiento para algunos, para otros sí, ya sabemos que no todos estuvieron en confinamiento. Pues, allí digo, no vamos a tocar el tema, pero Campeche en verde, ¿eh? Según Sí, sí, increíble. Increíble y apenas ayer vi esas imágenes de ayer abrieron el malecón, por fin. Que bueno, estaba cerrado, pero podías acceder, pero por ejemplo las atracciones y eso no estaban. Y ayer la gente lo llenó, o sea, fue excedida la gente. Se hizo tráfico en Campeche, o sea, que eso es extraño, pero hubo tráfico, muchísima gente sin las precauciones debidas, sin usar cubrebocas, la sana distancia se la pasaron por donde quisieron. Entonces, aunque no lo vamos a tratar, yo sí quiero decir que aún sí, tenemos que claro. seguir con las precauciones necesarias, que el verde en donde sea ya fue Campeche y seguramente en otros estados será gradualmente No, nos van a, pues nos el van a, paso. nos van a empujar. Entonces, Vamos a sí, llegar sí a. decir eso, creo que a quienes nos escuchen, sean pocos o muchos o nos vean, es importante que nos sigamos cuidando. Y es importante entender por qué los gobiernos están tergiversando estas realidades que lo han hecho desde el día uno, no se escapa ninguno. Bueno, tenemos el reflejo en espejo de España y de otros países de Europa que han abierto sus economías. España tuvo que volver al confinamiento y traen Sí. ahorita un grave problema. Para quienes nos ven y nos escuchan y no conozcan
hermoso estado de Campeche y sobre todo la bellísima ciudad, la 3 veces fortificada, ¿no? Construida. Sí. Ciudad de Campeche, Ciudad de las Murallas, tiene muchos calificativos, todos muy bonitos, muy poéticos. Quienes no lo conozcan deben saber que cuando hacemos referencia al malecón, hacemos no solamente referencia a este muro que divide la ciudad del mar, sino que en el caso particular de Campeche, como ocurre en algunas otras de aquí y de otras partes de América Latina, el malecón es una vía de tránsito muy especial. Es decir, es una gran avenida, un gran bulevar, según le quieran llamar, donde transita mucha gente. Entonces, pues llama la atención eso, ¿no? Que además de que había un amontonamiento como espacio de recreo, como siempre ha sido el malecón de la gente de a pie, también el tráfico. Yo las imágenes que vi parecían casi, casi un carnaval, ¿eh? Sí, estaba tremendo, o sea, O fue como cuando hacen la feria esa que está ahí de enfrente, San Román, de San Román o el donde está el parque este nuevo que hizo ujú. Alito. Sí, sí, Pero estaba muy lleno, muy estaba lleno. atiborrado de gente. No Ujú. digo, insisto, no sé si el fotógrafo quiso exagerar buscando un ángulo donde se vea más, pero lo que se ve en las fotos, en el ángulo que lo tomaron, era mucho. Entonces, bueno, Sí, todos los que puedan extremar precauciones, no confiemos en el gobierno. Es sí, increíble, pero esto tiene que ser así. De mi parte, yo creo ya nuestra introducción fue muy larga. Pero exactamente. vamos a entrar, Úrsula. Tú querías tocar un tema. Suéltalo de tu ronco pecho. Bueno, el tema No, de la te interesaba etnicidad. abordar un tema, ¿no? Me dijiste. Ajá. Sí, justo, bueno, aquí en Mérida, Yucatán, han pasado ciertas cosas en estos días y justo yo, pues me cuestionaba la idea de la etnicidad, ¿no? O sea, ¿en qué punto, o, bueno, etnicidad que además es una palabra derivada de etnia y luego de étnico y luego etnicidad? Entonces, pues quería que platicáramos de esto, de el tema de la, justo eso, de las etnias, la etnicidad y después de las reivindicaciones étnicas, porque me parece que justo ahora, justo el momento en el que vivimos, pues histórico, social, es un tema candente, ¿no? Es un tema que preocupa a mucha gente, que preocupa a, pues de cierta manera preocupa a las organizaciones de la sociedad civil, preocupa al gobierno, preocupa a las instituciones de educación, o sea, de alguna manera es un tema que está en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. Y por otro lado están quienes se asumen como pues provenientes de un grupo étnico y que son son sujetos particulares, sin embargo, que exigen pues muchísimas cosas. Entonces, a mí siempre pues este tema me ha causado ruido, hasta qué punto lo particular, pues de qué forma se articulan las peticiones particulares y de derechos particulares con el tema de los derechos humanos, por ejemplo, que es algo a lo que siempre acuden, pero que el principal, digamos, principio, valga la redundancia, de los derechos humanos es la universalidad. ¿En qué momento se puede particularizar? ¿En qué momento se puede hacer así de específico? Entonces, todas esas cosas son temas que me preocupan, que me llamaron mucho la atención esta semana por lo que pasó aquí en Yucatán. Y pues quisiera que lo platiquemos y más contigo, pues que tienes una experiencia trabajando este tema de manera académica y que ha sido como parte importante de lo que has producido desde tu posición como investigador. Entonces, pues Sí, eso quiero platicar. sí, me parece muy interesante. Yo tenía entendido que íbamos a hablar como del tema de la discriminación, pero creo que va junto con pegado, ¿no? No Ah, sé, sí, o sí. sea, no sé desde dónde quieras partir. En mi caso, a ver, ahí empezamos a tener el primer matiz con eso que tú dices. Tú has trabajado cuestiones de etnicidad. No, yo he trabajado con grupos que se autodenominan y que la antropología y las ciencias sociales los denominan étnicos. ¿Por qué Ok. hago esta referencia? Porque mi tema nunca ha sido etnicidad. Forzosamente tengo que hacer definiciones cuando estoy construyendo mi objeto de estudio en los que entra el tema. Pero una cosa es estudiar el tema de la etnicidad como concepto, como categoría de análisis para alcanzar un conocimiento con rigor que se pretende ser científico. Y otra cosa es trabajar con grupos étnicos. En mi caso, yo he Ok. trabajado el paso de católicos a protestantes entre grupos mayablantes, tanto de México como de Centroamérica. Pero yo no he escrito nada
probablemente, muy probablemente lo toque en artículos posteriores. Hay uno que vengo anunciando desde hace años porque me está costando trabajo. O sea, cuando más quiero hacer una propuesta es cuando más trabajo me cuesta. Al fin de cuentas, una investigación descriptiva no es menos importante, pero sí es más sencilla que algo en donde ya te vas a lanzar a hacer una propuesta. Y en este caso a mí me está costando trabajo. Insisto, no es etnicidad, pero sí tiene que ver con las reivindicaciones Ok. mayas, sí. Y habría que decir también que cuando hablamos de etnicidad, nos estamos refiriendo a un concepto que curiosamente la gente en estas regiones ha entendido como etnicidad a algo que exclusivamente remite a los pueblos indígenas, indoamericanos u originarios. Y esto no es cierto. La etnicidad aplica para pueblos, por ejemplo, de Europa y de otras partes del mundo, de África, de Asia, y que es un concepto que se ha politizado. También hay que decir que es un concepto que ha servido a las ciencias sociales, en particular a la antropología, como un concepto clasificatorio. Es decir, que nos sirve para entender de qué manera nosotros podemos abordar un problema o un fenómeno. En ese sentido, ya tenemos ahí nosotros matices importantes a la hora de entender. Me parecía como importante que Ok. de alguna manera pongamos esto sobre la mesa, ¿no? Que la gente no crea que cuando hablamos de lo étnico estamos hablando solamente de indígenas de México o de grupos indígenas de otras partes de América Latina. O sea, hablamos de etnicidad como un grupo étnico que se autoadscribe primeramente como tal, es decir, que se entiende como tal, y después como un clasificatorio que los antropólogos han usado para definir quién pertenece y quién no a determinada etnia. Ojo que ahí en lo que estoy diciendo ya podemos nosotros entrever que hay pues una arbitrariedad hasta cierto punto legitimada por el conocimiento científico, que es una de las cosas que creo que causan un poquito de ruido. Pero eh, este tipo de análisis habría que, me parece, como encauzarlo en alguna cuestión específica, ¿no? Recuerdo mucho, ya lo he mencionado en otras ocasiones, cuando el caso de los menonitas Ujú. en Hopelchen, que traen un problema ya, pues ya son décadas, ¿no? Por lo menos Sí, dos, sí. creo, por lo menos dos. Desde 1990 y tantos, sí, Mira, casi 3 décadas ya. pues traen un problema ahí con la gente, los maya hablantes. Hago la distinción entre maya hablante justamente para evitar este relativismo que hacen las ciencias sociales y que la antropología desgraciadamente le ha heredado a los grupos de activistas, la tendencia a relativizar todo en tanto que se dice que todo es una construcción cultural. Cuando quieran puedo, si a los que nos oyen y les ve les interesa y les pica la oreja, que nos lo hagan saber y yo me aviento el trompo de hablar por qué el relativismo cultural, en cuanto a que todo es una construcción cultural, es un fallo a la hora de analizar un problema, pero que le ha servido muy bien, le ha venido muy bien, debo repetirlo, como mandado a hacer a los diferentes movimientos y colectivos que han existido, ¿no? El decir todo es una construcción social. No, no todo es una construcción Y social, no todo pasa necesariamente por el constructo de lo cultural, perdón, no social, sino de lo cultural. Todo pasa entre lo social, pero no todo es una construcción cultural. Y en este caso, la etnicidad, bueno, pues ha llegado a tal grado el relativismo que ya se habla de que, bueno, que hay etnicidad política, que hay etnicidad de origen, que hay etnicidad por pueblos. Originalmente el concepto remitía a todo aquel que se adscribía no solamente como perteneciente u originario a un grupo, pero que también tenía una historia detrás, es decir, que había una historia y una trayectoria de procesos históricos de largo aliento. En ese sentido, la disputa de los menonitas sobre el tema de usar o no transgénicos con los grupos maya hablantes de ujú. Campeche, más allá de si se sienten mayas o no, el tema de los maya hablantes, era que pues los menonitas querían usar transgénicos y un grupo, hay que decirlo, así ha sido siempre, un grupo de maya hablantes se me va el nombre, Hopelchen. de Jopelchen, sí, se me confunde con Bolonchen. Un Bueno, grupo de, Bolonchen es de Hopelchen. Bueno, ahí está. No estaba yo tan lejos en mi error Sí. fonético. De Hopelchen se pelearon una vez porque no querían esto y apelaron
esto ya tiene tiempo, ¿eh? Lo pueden buscar, creo, incluso también está, todavía les debe aparecer en una búsqueda de Google, en los periódicos. Y bueno, lo que decían es que ellos eran una etnia y que eran originarios y tal y cual, y esgrimieron sus argumentos, y los menonitas un día les cayeron a una reunión que tenían con un grupo de activistas y les dijeron, alto, que nosotros también somos un grupo étnico. Y, pero ¿cómo? No, pues somos un grupo étnico de Alemania o de no sé dónde, ¿no? Pero somos un grupo étnico, lo demostraron con papeles. Usaron a sus abogados y demostraron que esto así era. Y después les dijeron, bueno, sí, pero ustedes no son mayablantes. Bueno, ya tenemos hijos que nacieron aquí y son mayablantes, ¿no? Entonces Sí. detuvieron un tiempo el proceso. Bueno, búsquenlo ustedes, terminó en algo terrible eso. Pero es nada más para que ustedes se den una cuenta que no es tan sencillo como decir, ah, es que ahí hay un grupo étnico, es que ese dice que es maya, es que ese es maya. Esto tiene muchos matices y en parte ha sido, si nos vamos a decir que hay una construcción cultural de la etnicidad, yo me atrevería a hacer una crítica a la antropología y decir que hay más una construcción desde la antropología para clasificar así tal cual como clasificamos objetos, que es necesario en la ciencia, hay que decirlo. El científico clasifica, Por forma órganos supuesto. y patrones de clasificación para clasificar a grupos en una sociedad. Entonces, ahí ya tenemos nosotros un buen caldo de matices para poder entrarle a qué entendemos por etnicidad y desde dónde se está discutiendo. Entonces, Sí. sí, Sí, porque mira, a mí esta inquietud de la etnicidad, de lo étnico, los grupos indígenas o como se le quiera llamar, porque ahora es dificilísimo dividir una cosa con la otra, que no son lo mismo, pero se utiliza como sinónimos ya. O sea, si ya te fastidiase decir grupo étnico, dices indígenas. Si ya te fastidiase decir etnicidad, dices que soy, ellos no dicen sé. que no y los académicos no, pero tienes razón. Pero en el uso En la cotidiano de práctica los. sí ocurre, sí. O sea, yo a eso me refiero. Y estas inquietudes me surgen porque hace algún tiempo fui cercana, aunque yo nunca participé, a cierto grupo organizado de indígenas, por de llamarles de alguna manera, que tienen presencia en todo el país. Y a mí me sorprendía muchísimo dos cosas. La primera es que en esta parte, en la parte de Yucatán, de toda la península, había gente que pertenecía a este grupo, que era gente que nació en Sonora, que no tenía ningún origen histórico de esta zona y que sin embargo se reconocía como maya y la reconocían como maya. Y a mí me sacaba de onda, ¿no? Decía, yo no entiendo esto, no entiendo. Y por otro lado, pensé, ¿no? De alguna manera, ah, bueno, pues si a ella la reconocen, yo tengo muchos más elementos para que me sean reconocidas como maya, pensaba, ¿no? Y alguna vez le platiqué a una de las personas que sí formaba, que sí forma hasta ahora parte de esto, de hecho tiene una posición pues como de poder en esta organización y prácticamente me dijo que no. Entonces, digo, a mí no me interesaba ni hasta ahora me interesa. Lo hice más como un ejercicio. Entonces yo lo que vi que estaba en juego allí, en primer lugar, es algo de poder, ¿no? Definitivamente estos grupos se vuelven grupos que cooptan cierta cuota de poder. En segundo lugar, que el tema de la relativización cultural es enorme. O sea, al final, el tema de que tú te autoidentificas y te identifican es un juego, una negociación todo el tiempo. Y la tercera es que qué cosas estos grupos que se autodenominan como étnicos toman en cuenta para pues reconocer o no a sus miembros, porque ya se volvió como de membresía además, porque yo pensaba, bueno, pues yo nací en Campeche, pero mi papá es de una localidad del interior del estado, casi toda mi familia Tú naciste en paterna San Francisco de fue de Campeche, la Campeche, ciudad capital, y tu exacto. papá en un poblado. Exacto, y la mayoría de mi familia paterna es mayablante, o sea, mi papá es mayablante, mi abuela, todos, o sea, solamente quienes vivimos en un contexto externo, pues ya no hablamos maya y además que, ya lo he dicho en alguna ocasión, mi mamá es oaxaqueña y pues no iba a hablar mi papá en maya, si mi mamá habla en español iba a ser inentendible pues la conversación, entonces pues todo se hablaba en español como hasta ahora. Ahora, tu Y familia no se autoadscribe como maya, no, aunque hablen maya. no.
Es que Ni es aunque... importante Sí, porque esos son datos que los sí. antropólogos vemos todo el rato en campo, pero Ujú. somos muy apresurados para decir, fui a un pueblo de mayas Sí, claro. y por otro lado decimos que es maya quien se ascribe como tal. Bueno, pues entonces, ¿a dónde va esa Ujú. generalización tan burda, no? Claro. Ni siquiera se adscriben como mayeros, que ya ves que en Yucatán, bueno, en la Yucatán, península de sí. Yucatán, la gente que habla maya se autoadscribe como mayero. Ellos dicen, los mayas ya se extinguieron, nosotros somos mayeros. Ni siquiera como mayeros. Y además se hace la división entre los mestizos. O sea, mi familia ni siquiera se reconoce como los mestizos, que sabemos que históricamente después de la guerra de castas, a quienes tienen origen indígena se les llamó mestizos. Ya no se les llama indios ni mayas, sino Sí, no. mestizos. No. Entonces mi familia ni siquiera se considera una familia en ese sentido, mestizo como se entiende en Yucatán. No. O sea, ellos Sí, el dicen que mestizo, los... en Yucatán, para los que nos están oyendo, si hay alguien que nos oye de fuera de la República o en otro lugar, en Yucatán, curiosamente, mestizo, hablo de la península, mestizo es el símil de, o la forma de llamar al indio, al indígena, Sí. Entonces, al maya. Entonces, mi familia tampoco se reconoce como mestiza. O se dice, ay, la mestiza, tal acá, pero ellos no se reconocen Tú, como una familia tú me mestiza. contaste una anécdota, Ujú. no sé si la quieres contar, Ah, que me dime. pareció a mí muy interesante, la del PIB, Ah, sí, 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 si sí, digo, sí. si la quieres compartir, a Sí, mí me claro, parece, como antropólogo a mí claro. me parece interesante, no sé si Ujú. por ser una anécdota tuya, familiar, personal, te importe compartirla. No, para nada. Lo que te conté alguna vez fue que estaban hablando de una tía y de su esposo, que en realidad es mi familia, es su esposo, ella es mi tía política. Y en todo noviembre mi familia prepara muchos pipollos, mukbipollos, que son pues esos tamales como, bueno, para explicarlo, esos tamales como grandotes que se entierran y que representan a los muertos y que se dan como alimento para los muertos en la época de Día de Muertos, aquí Hanal Pichán o finados como también le decimos. El caso es que justamente la mamá de este tío murió, que era la encargada de hacer todos los pibipollos, o sea, hace hasta 70 pibipollos hacía. Y yo le pregunté a mi abuela, abuela, ¿cómo le van a hacer esta vez mi tío y Mari? Me dijo, ay, no lo sé, porque cada año tu tía le hacía los pibipollos y tenían tempranos, pero ella, hablando de la esposa de mi tío, como es mestiza, saca los pibipollos hasta de noche. En cambio nosotros los hacemos en la mañana para que a mediodía se estén comiendo. ¿Qué es eso de sacarlos hasta de noche? Eso es porque es mestiza. O sea, para que la gente entienda lo que la tía está diciendo, si no me equivoco, Úrsula, Mi o sea, abuela estaba tu abuela, diciendo. perdón, tu abuela está diciendo de otro similar, bueno, no similar, igual a ella, es decir, si nosotros estuviésemos ahí como antropólogos, diríamos que son de la misma etnia, uno diciéndole Claro, a lo que el otro es indígena. Cuando dices que el otro es exactamente. mestizo, lo que está diciendo es, pues ya ves que lo hacen diferente. Los indígenas o los Ujú, indios lo hacen de una manera, pero una india o una indígena, por si se oye ujú, muy fuerte el claro. término, se lo está diciendo a otro, o sea, a otro igual. Es como si yo digo, oye, pues mira, vamos con esos mexicanos porque esos mexicanos comen tacos con mucho chile. Exactamente. Entonces, Y como que yo estoy separando, ¿no? Un poco para que entiendan por dónde va la complejidad de esto de las autoadscripciones, que en el caso de los grupos mayas, insisto, de estas reivindicaciones, la mayoría de la gente que habla maya, pero no entiende la etnicidad como los antropólogos para nada. pretenden, ni como los activistas desearían en el fondo de sus corazones palpitantes que fuese. Por supuesto, por supuesto. Y por ejemplo, yo te digo al final, sí existen ciertos diacríticos para definir desde la academia qué es o qué no es un indígena, un Sí, grupo los marcadores étnico. de identidad, ¿no? Exacto. Pero luego te digo, al final me parece que es un juego, una negociación, un juego de poder que se da de manera natural en las localidades, pero que luego en estos grupos ya que se definen como mayas y que tienden al activismo, se manejan de maneras, pues no sé cómo llamarlas, ambiguas. Y lo digo porque, por ejemplo, en el caso de mi abuela y de mi familia, todos se apellidan Pech, que es el apellido maya por
excelencia en Campeche, o sea, quien es Pech en Campeche, Sí, pues tiene el no hay límite, forma, ¿no? El exacto, señorío de los Pech, exacto. Además es de un Pech. señorío, no es cualquier No es apellido. cualquiera. Es, Pueden revisarlo en sus mapas y en sus, sí, los mapas históricos de cómo se conformaron los grupos mayas antes de la llegada de los españoles y cómo estaban conformados por señoríos y cómo los Pech en esa zona, bueno, pues el nombre Campeche ujú, maya es Pech claro. y el poder que tenían, ¿no? Pero en ese sentido es un juego, ¿no? Al final, quien en la localidad tiene más o menos presencia de alguna manera por importancia cultural, económica o social, puede hacer estas o puede borrar este origen étnico. En el caso de mi familia, pues O es una familia reimplantarlo, ¿no? exactamente a la que no le interesan estos temas, pues porque simplemente no le dejan nada. Sí, a mí me parece que es importante lo que tú dices del juego de poder. Según Foucault, todos estamos en una pugna por el poder, desde el momento en el que estamos en el ámbito doméstico hasta la escena pública, estamos en una pugna por el poder. Las interrelaciones, la interacción es una pugna por el poder, según Foucault, y yo creo que tiene razón. Y en este caso, lo que tú mencionas, retomando estas ideas Foucaultianas y demás, me parece que la idea de la búsqueda del poder a través de la adscripción étnica va a tener juego y va a tener relevancia hasta que obtiene la legitimación. Y esta legitimación se la otorga justamente el juego político, es decir, político en el sentido de gobernar y de gobernanza y de todo lo que conllevan estos aspectos, porque tú puedes decir que eres indígena, que eres maya, pero no va a tener ninguna repercusión hasta que algún organismo oficial de poder legitime lo que tú estás reclamando. Mientras no seas tomado como tal, que sirva para ciertos propósitos y beneficios políticos, ojo que no estoy negando ni diciendo que todos nosotros somos animales políticos y perseguimos en algún momento utilizar la tarjeta que mejor nos convenga. Esta es una realidad de la interacción social. Así es. Desde que vamos al mercado hasta que vamos a votar por un presidente o a quien decide tomar una carrera de funcionario. Todos utilizamos la tarjeta que mejor nos convenga. Lo que resulta incomprensible y un poco tachable o reprobable desde el punto de vista de este juego en el que todos estamos, es cuando hay gente que pretende hacerte creer que no, pero en el fondo sí que lo está haciendo, ¿no? Más allá de eso, porque como esto no es una clase, lo único que estamos haciendo es utilizar ciertas herramientas para hablar sobre temas que esperamos sean de interés general, lo que ocurre es esto, que grupos que cuando deciden que el ser maya va a ser una postura política que les va a traer ciertos beneficios, pues lo hacen y están en su derecho. Yo no sé cuál sea, si el decir que estudió un doctorado o que trabajo para una institución o que, no sé, cada quien utiliza las cartas que tiene en su mano para jugar con el poder. Y entonces me parece que por ahí va un poquito lo que dices, ¿no? Y que esta idea de relativizar la construcción que se hace de la etnicidad tiene que ver con esto, que no es hasta que se legitima por un órgano oficial que entonces dejas el anonimato para empezar a figurar dentro del espectro político donde ya tienes una pugna por algún poder. Y Enrique, mira, yo pensé hace tiempo también, porque un compañero trabajó el tema de su tesis con los judíos, justo cuando trabajaba con los judíos aquí en Yucatán y tuvo que hacer una exploración de los judíos en México y todo eso, salió un concepto que a mí me llamó un montón la atención y que me parece puede servir de alguna manera para entender esto. Él me comentó que empezó a utilizar esta idea, este concepto de los criptojudíos. Y a lo que hacía referencia con los criptojudíos era que son personas que tienen ascendencia judía, evidentemente de la línea materna, porque así se transmite, pero que por razones como el holocausto, por razones de persecución, esconden estos orígenes a tal punto que los llegan a perder, o sea, llegan a perder el rastro. Y después los judíos jóvenes, los judíos pues que viven con nosotros en esta época, por algún motivo ellos ya no se sienten judíos, ya no saben, pero en una búsqueda descubren pues estos orígenes judíos y los rescatan y buscan la forma de ser reconocidos por la comunidad judaica que exista en el lugar donde estén, en este caso en Mérida, en México, en otras partes del mundo. Y a estos judíos se les llama criptojudíos.
está pasando el pozole con coco. El Imagínate. caso es que yo pensaba en esto porque justo como nosotros estudiamos una licenciatura en ciencias sociales, una maestría, un doctorado y lo que sea, el caso es que eh, está exagerado. Distractor. Si quieres, Sí, mira, yo apunto algo y tú sí, sí, muteas para que no se haga. Sí, es interesante el concepto de los criptojudíos. Y yo creo que esta parte de ir buscando, ir rastreando hasta dónde llega no sé, tu identidad para tratar de conseguir algo, lo estoy poniendo en los términos más pueriles que se puedan imaginar, más sencillos, no porque yo considere que el auditorio o quienes nos escuchan y nos ven no tengan la capacidad, sino porque a veces los tecnicismos académicos se vuelven engorrosos hasta para nosotros mismos. No es por otra cosa. Pero ocurre, por ejemplo, también en algunos lugares de Latinoamérica con los de herencia español. El caso, por ejemplo, de Cuba, donde se volvió una moneda muy valiosa lograr comprobar que eras nieto directo de españoles para poder obtener la visa y viajar al extranjero. Entonces, se dio, en los últimos 10 años se ha dado una búsqueda entre muchos cubanos de cómo lograr reafirmar y confirmar a través de documentos, porque esto tiene que ser comprobado, obviamente, que se puede pedir una ciudadanía o un pasaporte español por haber tenido abuelos o bisabuelos en línea directa española. Y esto se volvió una locura en Cuba. O sea, la gente enloqueció buscando sus antepasados españoles, cosa que no ocurre en México, ¿no? Digo, la gente sí. sí se muere por decir que es de origen español, pero no existen estos mecanismos como los de Cuba. Claro. Eh, También en Venezuela, tengo una conocida que vive aquí en México y que justamente empezó ese proceso porque se puso de moda para poder salir de Venezuela, tener el pasaporte español y fue exactamente lo mismo, buscar entre tus ancestros que tengas línea directa y así conseguir la nacionalidad española y justo esta familia completa lo consiguió, hicieron todo su trámite, fueron a España y ya tienen el pasaporte español, aunque todos viven en Venezuela aún, solo claro, ella vive en México, pero lo tienen como carta para poder salir. Pero lo que yo quería apuntar con el tema de los cripto, vamos a dejarlo en cripto, es que pareciera que eso está pasando también con la gente que ahora se adscribe como maya, pero que en un momento no. Pensaba en los circuitos académicos y en los circuitos culturales entendidos como arte, que de repente mucha gente que tú veías y escuchabas todo el tiempo que no, pero que nunca habías escuchado que tuviera pues ese origen o que viniera de ciertas localidades rurales, de repente resulta que se adscribe como maya, ¿no? Y sí. tú te preguntas, pero ¿cómo? ¿Qué hizo? Pareciera que son criptomayas, ¿no? Que de repente descubren eso, pero que el descubrimiento es un descubrimiento justo por intereses particulares, no es como una búsqueda de mis Claro. orígenes, sino es cómo puedo utilizar esto que resulta que ahora tengo para Yo mis insisto beneficios en que no personales. está mal, es decir, no es un juicio moral. Lo que sí es molesto ya en el trato cotidiano es cuando te pretenden hacer creer que no. O sea, a mí lo que me cuentas, claro que me suena. Yo Sí. estudié con 4 o 5 que en su vida supieron que eran mayas y de pronto les ofrecieron una beca y se fueron a Estados Unidos o a Europa con una beca de estas becas Ford como Ajá. minoría étnica. Y resulta ser que regresan de su doctorado y me empiezan a hablar, perdón, pero de una manera que yo no entendía. Yo decía, ¿qué te pasa? Si tú estudiaste conmigo ahí en la silla de al lado, no solamente no tenías esta identidad que ahora defiendes, como que se transforman y me empiezan a hablar con un lenguaje justo encriptado, ¿no? Así como de, Ujú. no, que nosotros, nuestra tierra. No estoy haciendo burla, estoy haciendo una descripción, ojo. Sí. Eh, y que me parece, insisto, que no está mal, pero sí cuando te quieren hacer creer, pues yo decía, ¿con quién estoy hablando? La persona, no, es que yo soy maya, vengo del linaje de no sé qué tal. Y yo, a ver,
perdóname, pero no, o sea, tú no eras maya hace 4 años. Entonces, Exacto. no, Y la no me otra, quieras volver loco. O sea, no, no me quieras volver loco, tú no decías eso. Si quieres utilizar eso, bueno, dime, pues a mí me conviene utilizar eso, ya está. Insisto, todos lo hacemos. claro. ¿Cuál es el motivo, no? Que lleva. Sí, y bueno, otra cosa que quería comentar, porque también es algo que desde la antropología se ha estudiado y se sabe, pero que se ignora. O sea, yo siempre utilizo esta frasecita que es que se invisibiliza de manera estratégica. Y es el tema que donde se asientan los llamados grupos indígenas reconocidos por la ciencia, la gente, ya lo sabemos, no se define ni como maya, ni como ninguna clasificación. Para nada. Y no lo reconoce y no tiene, pues digamos, ese anclaje. Pero su identidad gira en torno a su pueblo. Y en torno a su pueblo existen muchas prácticas, muchas tradiciones que sí se pueden rastrear y que sí tienen esta, digamos, este, no sé cómo decirlo ahora, pero ajá, se pueden rastrear históricamente y se sabe que son, que vienen desde Mesoamérica. Entonces yo, por ejemplo, yo pienso en Sidbalché. La gente no se piensa como maya, para nada, pero sí se piensa como perteneciente a Sidbalché y en torno a esto construyen lo que es ser de este pueblo. Y una de las cosas que son importantes de ser de Sidbalché es la lengua, que todos o casi todos hablan maya aún, que son, eso sí, hay mayoría bilingüe, evidentemente, eh, pero es importante el tema de la preservación de la lengua. Otra cosa, los cantares de Sitbalché. Son muy importantes para la población, son un referente. El tema del vestido también es un referente. El uso del hipil, que como sabemos tiene su origen en la colonia. Antes no se usaba hipil, pero bueno, es un referente ahora el hipil, ¿no? El hipil, el terno, la alimentación, el tema de la calabaza, el frijol, la importancia del maíz, el frijol, la calabaza hasta ahora de los pibipollos, los tamales colados. O sea, sí hay muchísimos elementos que pueden o que sirven para clasificar qué es Sitbalché y qué es pertenecer a esta localidad y que lo utilizan después, así como Sitbalché, supongo que también Tixcocop y otras localidades de la península, pero que todas estas digamos, actividades, estas tradiciones, pues sí, todo ese tipo de cosas, después se utilizan para hablar de lo maya, como si fuera algo homogéneo. Sí, claro, y creo que es importante recalcar que estas cosas funcionarían mejor a quien quisiera buscar estas reivindicaciones, un poquito como diciéndoles de qué manera podría funcionar, no porque no lo sepan, sino porque quizás eso no se ha explorado del todo desde los grupos de poder que muestran la cultura material e inmaterial que ha permanecido a través del tiempo. Por supuesto, la lengua ha sido siempre el marcador de identidad que más ha figurado, pero existen estas ideas de identidad y de pertenencia al pueblo. Ojo, todos los poblados en México y en el área maya creen que ellos son los fundadores de la vida y del universo, a donde vayan, no solamente Sitbalché, al pueblo Sí, que vayas te claro, van a decir que la vida inició ahí. O sea, por el supuesto. universo se inició ahí, todos los mitos de origen de todos los pueblos te van a decir que ahí inició. Existe esta idea de que el centro del universo es su pueblo y no otro. Eh, y que funcionan en ese sentido. Pero también decir que esta idea de el ser maya como se maneja ontológicamente, ese sí que es una verdadera y real invención que apuesta a un relativismo que para mí no tiene mucho pies ni cabeza fuera del discurso reivindicativo. Es decir, Claro. en la realidad, ¿cómo aterrizas ese ser maya al que apelan cuando tenemos otros indicadores que son mucho más tangibles y más asequibles, ¿no? Sí, yo pensaba que es como una evangelización. O sea, al Sí, final totalmente. van los activistas, van antropólogos, a quien le interesa el tema por algún motivo, y va a evangelizar. Resulta que a mi papá le van a tener que decir que él es maya, Claro, hay que ir a porque informarle a la persona que no sabe que es maya. Oye, toc, toc, ¿sabías que eres maya? O sea, así como los testigos, ¿no? Oye, ¿crees en Dios? O sea, ¿sabes que existe Dios y te salvó de tus pecados? Bueno, pues así, ¿sabes que existe una identidad maya y que te puede salvar de tu economía y de tus problemas? Bueno, adscríbete. Es que, perdón que lo diga de esta manera, pero a ese grado llega. O sea, llame ya.
sí, llame ya, la gente va a los pueblos, los activistas, los que están tratando de ponerle la pulga en la oreja a alguien, que creen además que la gente no se entera, que pueden estar pasando por alto sus derechos, y van a decirles que son explotados y que una manera de evitar esto es informarles, evangelizarlos, adoctrinarlos, enseñarles cómo se es maya, ¿no? Claro. Cómo se llega a tener esta conciencia étnica. Y pues la gente, una vez que entiende o cree que de ahí puede sacar ciertos dividendos, bueno, pues acceden a construir esta identidad que no tenían, o que la tenían de otras formas, ¿no? Entonces me Claro. parece que por ahí va un poco el... Sí, y también junto con eso, junto con pegado de esta evangelización, también viene el tema de la discriminación. Porque entonces si ya te asumes como maya, significa que ya has pasado, porque ser maya, como se ve por los activistas y por quienes ya se reivindicaron como mayas, significa que has sufrido una serie de atropellos a lo largo de tu vida y que han sido atropellos estructurales que no solo tú has sufrido, sino que han sufrido tus padres y tus abuelos, y en ese sentido eres una víctima del sistema nacional, o sea, del del Estado-Nación, Estado. eres una víctima del Estado-Nación, eres una víctima de las instituciones, eres una víctima de las empresas, de la iniciativa privada, eres una víctima de todo. Y entonces también es un adoctrinamiento en ese sentido, que tú has sufrido discriminación, que tú has vivido una serie de atropellos, que en este momento, justo al reivindicar tu identidad étnica, te permiten no solamente visibilizarlos, sino luchar contra ellos. Y entonces es una construcción de discurso increíble, porque no solo es lo que has vivido, sino lo que han vivido los demás y que de alguna forma te llega. Y de nuevo voy al tema de mi familia porque es el más cercano y porque tiene todas las características. Yo quisiera que le digan a mi papá o que le preguntaran si él ha sufrido discriminación por ser maya y él te va a decir que no. O sea, como Es, jamás ha existido en su, pues en las cosas que lo definen, ser maya. Por supuesto que no ha sufrido discriminación por eso, ha sufrido discriminación por ser chaparro, por ser gordo claro. o por ser feo, quizás, ¿no? Pero él por ser maya, ¿no? No, y tan no que él disfruta y se divierte y hace bromas. Alguna vez se lo he contado que él dice que ya no va a zonas arqueológicas porque se lo quieren llevar de souvenir. O sea, me dice, no, si me empiezan a ver las gringas, las alemanas, me quieren llevar en que me ven chaparrito, cabezón, me escuchan mi acento, digo unas 3 o 4 palabras en maya, ya estuvo, me quieren llevar. Sí, O sea, él es, vive esto, este lado étnico que lo tiene presente, claro que lo tiene presente, al final es una persona que tiene educación superior, posgrados, que le ha permitido eso tener como un... que ha estado en la política sin necesidad, ¿no? De Exactamente. utilizar, digo, igual estamos balconeando de más a tu papá. Pobre, Ojalá, el reto va a ser que tu ojalá lo papá pueda vea. escuchar este podcast y no se moleste con nosotros, no lo tome mal. Que no necesita para tener un figurado político, apelar a este tipo de cosas. Insisto, no está mal. Cada quien lucha desde sus trincheras, desde sus fronteras, pero hay otras cosas que sí hay que poner sobre la mesa y analizarlas. Había algo que te iba a decir, pero se me está olvidando, como suele sucederme. Justo cuando estabas hablando, algo que decías tú, ahorita, ¿qué era? Si me recuerdas, por favor. Discriminación, el tema de que junto No, no, con no, no, no. El tema del discurso es que es idéntico al discurso de los grupos evangélicos. Cuando un evangélico se convierte, es decir, cuando acepta a Cristo como su Salvador y se vuelve, para quienes nos escuchan, porque todos van a decir, no, pues habrá gente que diga, pues yo sí acepto a Cristo, era buena onda, ¿no? No, no, no. Para los evangélicos aceptar a Cristo es convertirte a una religión y empezar a ir a esa religión y luego dar tu diezmo en esa religión y bautizarte en esa religión o en esa adscripción religiosa, porque católicos y protestantes, aunque le moleste a los protestantes, católicos y protestantes son cristianos. Pero bueno, para no entrar en demasiado detalle en eso ocurre que cuando tú te conviertes, lo que haces es un testimonio de conversión. Y tu Ok, testimonio de conversión lo que hace para dar fe de que de verdad te convertiste es contar cómo en el pasado eras una persona mala porque no tenía conciencia del pecado. ok. Entonces el paralelismo me parece que es claro. Sí, En por esas supuesto. reivindicaciones étnicas, lo que hacemos es hacer o buscar que quien se identifica o construye una identidad sobre lo maya, hacer toda una búsqueda en el pasado de los agravios que no sabía y no era consciente que le habían ocurrido para volverse víctima. En el caso del cristiano, es víctima del pecado, nada más que no se había dado cuenta. Ujú. Y en el caso Pero que es, de... pero que es exactamente lo Sí, mismo.
Y tenemos, me parece, creo yo, que ejemplos más concretos y más cercanos a esto. No sé si quieras traer a la conversación o si ya terminaste de esgrimir tus ideas y después hacerlo, el tema del pasado concurso de escritores. Sí, sí, ya terminé esta No sé parte. si quisieras que conversemos Platicar. un poco de ello. Sí, claro, claro, porque es un tema que me ha preocupado mucho. Sí, se Porque, incendiaron las redes, ¿no? sí, 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 bueno, hay que decir primero, hay que hablar del concurso. Es un concurso del estado de Yucatán, por sede culta, que premia a ciertas categorías de creación literaria. Entre ellas estaba la creación en maya, en poesía y creo que en cuento corto, me parece. Y para cuento corto se declaró desierta el premio, o sea, no hubo ganadores y esto fue lo que incendió las redes. Lo incendió porque lo que se decía es que cómo era posible que no se reconozca el trabajo de los creadores, que cómo era posible que los premios que estaban pensados para estas categorías se dieran al cuento corto en español, creo, y a poesía en español, y que el jurado, o sea, ¿por qué pedían? Otra de las cosas que se dijo es que ¿por qué pedían que los textos se entregaran en español y en maya cuando la creación debía ser calificada solo en maya? Y bueno, sobre los jurados se ha dicho de todo, o sea, se ha dicho, una de las cosas que leí también es que seguramente lo leyeron en español, que no lo leyeron en maya, que cómo era posible que fueran tan duros, no duros, utilizaron una palabra, algo así como Insensibles, despiadados, insensibles insensibles, al declarar insensibles. desierto. Entonces, pues yo pensé en muchísimas cosas, o sea, Ahora esto fue en muchísimas, redes, ¿verdad? en O redes, sea, en sí, redes fue donde dijeron esto, para que la gente no se sí. confunda, no vayan a creer que algún organismo oficial, de No, no, momento no. no, pero en redes los usuarios como que dijeron esto sobre Sedeculta, sobre el concurso y sobre el jurado. Otra de las cosas que dijeron antes que se me olvide, ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Pero sí, 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 ya. pero básicamente digamos que son los argumentos más fuertes, ¿no? El hecho de que Sí, apelaron a una insensibilidad, no nos dicen claro. por qué, pero insensibles, sí. La otra cosa que, bueno, ya como aclarando estos puntos, la primera cosa que a mí me sorprendió eh, fue el pleito que se armó porque se cedieron los premios económicos a otras categorías. Que cómo era posible esto. Y lo que hay que decir es que los presupuestos se tienen que ejercer. O sea, si en este Sí. año, en el 2020, hubo una partida para este concurso, se tiene que ejercer el total de la partida de este concurso. Porque si no se ejerce, el año que viene la partida va a ser menor. Se va a Sí, utilizar específicamente lo que se usó sí, en el 2020. sí, Sí, perdón que sí. te interrumpa. Creo que hay varias cosas en cuanto al formato que hay que decir por si alguien no está enterado de cómo funcionan este tipo de concursos de convocatorias. A mí, por cuestiones de trabajo, me ha tocado evaluar desde cuestiones que son académicas hasta concursos. Y el tema es que cuando estás, primero, que la gente se quite de la cabeza que el jurado está absolutamente amañado. No, es decir, a veces entiendo que puede ser así. No estoy diciendo tampoco que no existan cosas donde ya se haya designado ganadores. Pues bueno, vivimos en un país donde la corrupción ha reinado siempre, no voy a decir que no sea, pero que la mayoría de las veces el jurado debate. O sea, hay muchos agarrones, a veces llegan a ser casi Sí. sangrientos, metafóricamente hablando. Es decir, las discusiones de a quién premiar o a quién no premiar son muy fuertes y acaloradas. Muchas veces uno hasta se gana enemistades por participar en estos jurados y muchas veces nosotros vemos, según la modalidad del concurso, ganó fulanito de tal por mayoría o por voto dividido. Algunos hasta dicen por 3 votos a favor y 2 en contra. O sea, te hablan de que hay una pugna, de que dentro de la evaluación esto ocurre. Lo otro es mencionar lo que tú decías del presupuesto. Ayer me enteré y creo que ahí sí podría haber una crítica por un pequeño matiz, que la convocatoria decía que estos premios iban a ser únicos e indivisibles. Ok. No sabemos tampoco si Sedeculta tenga algún argumento, seguramente sí, algún argumento institucional jurídico para decir por qué se decidió, pero efectivamente, como tú decías, lo normal es que cuando algo se declara desierto, dado que ese dinero queda como en el aire,
pues se tenga que destinar a otro tipo, a veces hasta sacan menciones honoríficas que no estaban contempladas, por por supuesto. ponerles un ejemplo. Y no estoy hablando de Sedeculta, insisto, estoy hablando de otros concursos. Otro punto a resaltar, porque una de las cosas que decían es que cómo se pudo declarar desierto si hubieron 13 trabajos. Ojo, se declara desierto un concurso o una plaza o algo para lo que se esté debatiendo, no nada más porque haya una calidad que no alcance el rigor que se espera, que eso fue uno de los argumentos que se suponen. Ojo que el jurado y Sedeculta no ha salido a dar mayor explicación más que poner en un asterisco el jurado para este premio en especial lo declaró desierto. Muchas veces, a veces uno, es decir, se declara desierta no por la cantidad de trabajos que hay, sino porque si al criterio del jurado que está evaluando los trabajos presentados no alcanzan el nivel suficiente para ser premiados, se declara desierto. Y esto es un movimiento de rigor que beneficia más al concurso y al premio y a los premiados que lo que los fastidia. ¿Por qué Claro. digo esto? Hace algunos años salió una disputa porque le dieron el premio Nobel a Bob Dylan y uno de los argumentos era que porque no había ningún escritor y esta es una manera como la academia estaba tratando de regañar o de jalarle las orejas a los escritores para que escriban mejor. Yo estuve en contra, me gusta Bob Dylan como músico, como cantautor, pero no me parece que sea alguien que deba recibir un premio. Ahí cada quien tendrá su opinión, no vamos a revivir viejas discusiones. A mí no me parecía. El tema es que yo dije en su momento, la mejor manera de hacer entender que algo no funciona es declarándolo desierto. Lo mismo ocurre con posgrados. Si la gente que viene a solicitar no cumple con los requisitos, no tiene el nivel o es muy poca como para abrirlo, decláralo desierto, no se abre. Y Claro. estás legitimando mucho más la decisión que tomaste si en vez de eso repartes porque pues no hay a quien premiar y que se lo lleve cualquiera, ¿no? Sí, Entonces, por luego supuesto. hay otra cosa, ustedes lean las bases de ese concurso y las bases de ese concurso establecen una serie de requisitos. No estoy diciendo, vuelvo a repetir, que eso haya ocurrido, porque no ha habido ningún pronunciamiento oficial de parte del jurado. Pero, por ejemplo, si yo estoy en un concurso y el concurso dice que uno de los requisitos es que presenten su trabajo en letra, Arial, Narrow, y tú lo presentas en número 12 al espacio y medio, y tú lo presentas a doble espacio en Helvética y con unas cosas que no pidieron, un jurado, un purista, no ocurre, bueno, no me ha tocado a mí, pero pudiera darse el caso que un jurado diga, oigan, en este punto no cumplió y me voy al rigor, no cumplió y por lo tanto desecho el trabajo. A ese grado puede llegar. Si no cumple, ¿qué es lo que hace el jurado? Normalmente, primero leen la convocatoria con la mano derecha y en la mano izquierda tienen los trabajos, punteando uno por uno a ver si cumple primero con la convocatoria. Si cumplió todos los requisitos, pasamos a la evaluación ya subjetiva y Por arbitraria. supuesto. Hay que decirlo. Todo concurso es subjetivo y es arbitrario. Si no nos gusta pasar por la evaluación de la subjetividad y de la arbitrariedad, pues no concurses, Por no le entres supuesto. al concurso. ¿Y a dónde vamos? Con todo esto, ya que desgranamos desde un inicio la etnicidad o tratamos de hacerlo, y después abarcamos el tema de cómo se dan estos concursos y la polémica que saltó. El tema es que curiosamente el debate era mayas versus mayas. Por ¿Por qué? supuesto. Porque los dos, y esto se hizo público, esto sí se hizo público, el nombre de los dos jurados que Jurados. declararon desierto esto. Los dos eran mayablantes, que se autoadscriben como mayas, que tienen un trabajo académico de creación literaria y de activismo reconocido. Estaba el caso de Cecia Chuk y el caso de Cocón Pech, no me acuerdo el nombre. Jorge Cocón. Jorge Sí. Cocón Pech, ambos de Camino Real, de la zona de Campeche. También era uno de los argumentos, yo lo voy a decir porque yo soy el yucateco, tú eres la campechana, para que no digan que estás dándote palmadas en tu espalda. Que hay que decirlo, la mayoría de los mayablantes que se adscriben como mayas y que están metidos en movimientos, que son académicos, que son poetas, que tienen una carrera de creación artística, son mayas del estado de Campeche. No estoy diciendo que no haya yucatecos, pero lo son. Por el otro lado, evaluando otros proyectos, estaba esta gran poeta reconocidísima, poeta maya Briseida.
estaba ahí, ¿no? Y en fin, que había varios, que uno decía, bueno, esto parece ser una división dentro de grupos que se escriben mayas. Veto a saber desde qué punto de vista había esta división, este pleito de declarar insensible por no leer en maya. Los dos jurados leen en maya. Y hay Por que supuesto. decir que, Escriben también. escriben en maya, hay que decir que Jorge Cocom había ganado en años anteriores un premio de mucha importancia y que cuando lo ganó, todos los grupos que se adscriben, activistas o no, como maya hablantes, brincaron y aplaudieron hasta con los pies. Por supuesto, Y por ahora supuesto. resulta que no les parece. Entonces, Sí. esas inconsistencias son las que no ayudan a sus movimientos reivindicativos, porque dejan mostrar las costuras más allá de una unión o no unión, que esos son romanticismo que no vienen a cuento, dejan entrever las fisuras de cómo se construyen mal los movimientos, de cómo no tienen ni pies ni cabeza estas posturas del ser maya ontológico y que nada tienen que ver con lo que realmente se está haciendo, o estos pleitos en donde tratan de exponer a otros que se supone que son parte del movimiento que reclaman, ¿no? Por supuesto. ¿Y sabes qué fue lo que a mí más pues me sacudió? El hecho de que los apuntes que se hacían de los jurados eran cosas personales, o sea, se Horrible, decían horrible. cosas, o sea, nunca se apuntó a su trabajo como jurados, o sea, si vas a evaluar a un jurado, lo vas a evaluar por sus logros en lo que está evaluando, y en este sentido ambos tienen suficientes para haber evaluado. Entonces, me parece que los insensibles son quienes se dedicaron a Totalmente, hacer la crítica, porque totalmente. al final se supone que pertenecen al mismo grupo, que han luchado todos por la reivindicación, y me consta, ¿no? Al final, a quien conocemos es a Cecia, y a mí me consta que ella trabaja por la revitalización de la lengua, Tú y no vas, solo a mí me consta, o sea, sí, sí, le consta a toda la gente que vive ahí en el Camino Real. exactamente, tú vas a los poblados de Camino Real y Cecia es un referente para la gente, alguien muy querida, alguien a quien apoyan, alguien que de manera concreta y sin enarbolar de manera ostentosa el que es maya y se siente maya, que eso le pertenece a ella nada más y solamente, sin hacer este ostentarlo, ella ha ayudado a la gente, no dicho por mí ni por ti, dicho por la misma gente. Dicho por Claro, la por misma supuesto. gente, sin Sí. que Cecia busque ningún poder político ni ningún interés académico. Eso, vamos, eso que lo revisen. Si tanto quieren meterse en la vida de una persona, que revisen las cosas que han hecho y en su trabajo, ¿no? Sí. Y que más allá de esto, lo que estamos tratando de hacer es de describir una situación, porque por ahí van a decir, ah, claro, como la conocen, la defienden. No, No, estamos describiendo una situación y que si tienen algún argumento con un trasfondo que crean que puedan esgrimir, que lo hagan, que por expongan el supuesto. argumento, Sí. pero que no digan que hay insensibilidad. ¿De dónde rayos sacan lo de la Sí. insensibilidad? Y al Es un final prejuicio. un jurado no es sensible o insensible, un jurado intenta ser Dictamina, objetivo, exacto. evalúa, da un punto de vista y Y en ahí te ese quemas sentido, por supuesto, y en ese sentido los sentimientos quedan de lado, o sea, eso sí que es casi totalmente, ontológico de un jurado, dejar sus sentimientos de lado y trabajar totalmente. con parámetros, con indicadores que sean objetivos. Y en este sentido, eso es algo que tiene que hacer cualquier jurado. Tú no puedes llegar con tu corazón a decir, ay, bueno, es que esto, porque es de lo que sea, me conmueve y entonces se lo tengo que dar. Lo que no No se es puede es así. pretender, y aquí es donde me parece que el rigor ayuda, que es lo que quiero que se transmita. Cuando digo rigor no me refiero a maldad, me refiero a objetividad. Ayuda más la objetividad que la subjetividad. No porque sea escrito en maya, a fuerzas tiene que estar bien escrito. O no porque se lucha por la revitalización de la lengua, tengo que A dar un fuerzas premio, tiene que estar ahí. O sea, se por está supuesto. haciendo algo que incentive a la creación clara de calidad de estos trabajos. Insisto, quienes nos oigan y nos escuchen, que seguramente habrá alguien a quien le pueda molestar. Insisto, esto no es un podcast académico, ni se hace desde la ciencia. Traemos cada quien un bagaje de conocimiento que evidentemente estamos empleando aquí como cualquier emplea,
pero que no busca ningún posicionamiento en ese sentido, sino hacer del conocimiento de la gente los entresijos que llevan a este tipo de situaciones para que vean justamente lo que ven en las universidades, que las realidades y la realidad es complejísima. No hay que hacer demasiado énfasis en ello, que ese es nuestro objetivo y que entiendan que está detrás de un concurso, que está detrás de la llamada etnicidad, de las reivindicaciones y cómo entran en este juego de disputas. E insisto, decir que se es insensible, argumentos donde ni siquiera saben por qué se declara algo desierto o no desierto, se vea como algo malo, ¿no? O sea, me parece Por a mí que hay que supuesto. tener como cierta mesura a la hora de tratar de entender esto. Como tú dices, pareciera que hay más insensibilidad, y yo lo puse en algún tuit, Ujú. más insensibilidad de parte de quienes acusan que de los que fueron jurados, porque Por entonces en este supuesto. caso no se está teniendo ni siquiera la precaución de indagar o de investigar. Insisto, si hay algo mal, bueno, que se diga de ambas partes y que se sepa, Claro. pero hasta el momento los dimes y diretes en redes sociales y tratar de incendiar a gente que hace un año, según los que reclaman, eran sus pares, porque ahora vienen a decirnos que resultan casi casi que enemigos, ¿no? Claro. La otra cosa que me sorprendió es que también ignoran, y no por desconocimiento, sino porque es estratégico, las formas en las que hace un concurso. O sea, muchísimos premios de todo tipo se declaran desiertos año con año. Por ejemplo, este premio muy conocido en el gremio de ciencias sociales, que es el Arturo Barman, sobre estudios del campesinado en México, hubieron como 3 años consecutivos que se declararon desiertos y el jurado no dice nada, simplemente es desierto y nadie empieza a hablar ni a preguntar por qué que el jurado declare. En un premio le tienes que dar toda la confianza como participante y como el que convoca al jurado. El jurado es lo máximo, el jurado es por quien existe el premio casi casi. Sí, si no, no En- juegues. Si no exacto, apareces el entonces América y Chivas gritándole al árbitro, o sea, ¿de qué se trata eso, no? exactamente. Entonces, que ahora pidan, es que el jurado que diga sus razones, es que eso entonces ya no existe concurso. O sea, sí, va a ser un debate, no un concurso. Un debate en el que alguien va a ganar y le van a dar un premio, no Sí, un ¿por qué no concurso. citan a los que escribieron los 13 trabajos a que Exacto. cada quien se ponga a debatir y el mejor argumento, que también será subjetivo, lo declaramos ganador? Pero no es Por así, es un supuesto. concurso, pues si no te gusta pasar por la subjetividad, pasar por la aprobación, ya les digo, siempre que hay una evaluación del orden que sea, aunque se intente ser objetivo, alguna subjetividad habrá y Por sobre supuesto. todo hay una arbitrariedad, es decir, que vas a decidir según tu criterio quién gana o quién no gana o si lo declaro desierto. Pero esa designación es algo que se le da al jurado. El jurado Por tiene supuesto. la capacidad de hacerlo, de decir no ganó ninguno o lo declaré desierto porque la institución, cualquiera que ésta sea, que me deja a mí ser jurado, está confiando en mí y en mi criterio para que yo pueda tomar este tipo de decisiones que no Claro. son nada fáciles, ya lo vimos. Me pareció muy lamentable y no quiero dejar de mencionarlo, que no me acuerdo el nombre del medio, pero hubo un medio que puso la foto de Cecia y eso me pareció lamentable. No solamente ya era lamentable el titular, no solamente alentaba en redes sociales a las críticas incendiarias, sino me pareció lamentable elegir poner la foto de uno de los jurados. Pareció lamentable. Por supuesto, también a mí me pareció muy lamentable, me parece que justo genera eso, odios y rencillas innecesarias porque además se supone que este medio y se supone que toda esta gente lo que busca justo es hablar de un pueblo maya y de unas luchas en conjunto, entonces es reprobable para mí, Sí, deja completamente muy en reprobable. entredicho, Esa, muy en entredicho. Esto no abona hay que decirlo, más allá de lo que hablamos al inicio, hay que decirlo que cuando la lucha por los pueblos mayas es en busca de su calidad de vida, de mejorar la vida de gente que vive aislada, que vive en pobreza, es totalmente legítimo, es admirable, es de resaltar. Desgraciadamente, este tipo de situaciones justo lo que hacen es abonar en contra de estos movimientos que con trabajo han ido construyendo una legitimación a nivel de la opinión pública, ¿no? Entonces, sí es un poco como ir en contra sí, claro.
de sus propios ideales que han construido, ¿no? Claro, y al final también te cuestionas digamos, toda esta polémica, ¿en qué abona a la gente maya hablante del sur del estado, por No ejemplo? abona en ¿En qué nada. abona a la gente del Camino Real? Exactamente, en Cuando hablamos de nada. las reivindicaciones, a ver, vamos a ver qué de lo que reciben de beneficios quienes están metidos en movimientos les llega a los señores que van a la milpa a las 4 o 3 de la mañana y regresan cargando costales. A ver, que a mí que me digan en qué beneficia. No está mal, pero ¿cómo concretan ese movimiento que es de unas élites nada más, hay que decirlo, unas élites de grupos que se autoascriben como mayas, bien por ellos, pero no vendan el discurso de que son los representantes del pueblo maya, porque no lo Exactamente. son. No lo son ni de forma, ni de facto, ni de ninguna forma como lo quieran poner. Por No lo son. supuesto. Tienen sus intereses, bueno, luchen por sus intereses, pero no vendan la píldora para llegar a lo que quieren llegar, que ustedes representan y luchan por el resto del Claro. pueblo maya, que ni siquiera sabe quiénes son, ¿eh? O sea, tú vas Por a un pueblo y supuesto. preguntas por estos que se sienten estrellas y no lo son. Entonces, también creo que hay mucho por dónde jalar. Claro. Y también el tema de la revitalización de la lengua, que es lo que super pelearon. O sea, por eso fue que armaron, porque han luchado tanto por la revitalización de la lengua. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que entiende como revitalización de la lengua? El hecho de la creación literaria, ¿eso en qué sirve para la revitalización de la lengua cuando los mayablantes no los van a leer? Porque en primer lugar ni No siquiera leen en leen en maya, maya. ni escriben en maya. Exactamente, solo es oral completamente. La lengua Y eso maya tiene es que, oral. eso responde a otra de las cosas que decías, de que por qué fue, no sé por qué, pero yo pienso que para llegar justamente, después de estos premios, cuando a alguien se le premia, lo normal es que se le publique Por el texto. supuesto, Entonces, tú no vas a llegar a nadie si no das una traducción de lo que hiciste. Esa es una realidad en un país dominado y hegemónico por no indígenas. Entonces, para que tú puedas llegar y puedas divulgar tu trabajo como lengua indígena, no lo vas a publicar en lengua indígena donde no te va a leer nadie más que tus 5 compas que están igual en lo mismo que tú. O sea, sí, ni claro. siquiera la gente de tu pueblo va a leer eso. La Claro, y gente, sí, la gente no lee en maya. Eso los mismos maestros de lengua maya lo saben. Esto es algo que se ha discutido a nivel antropológico. El por tema de la supuesto. oralidad, del peso de lo oral por encima de la escritura y de los esfuerzos que se han hecho por difundir la escritura a la lengua maya. Pero lo que es una realidad hoy en día es que si tú publicas una poesía o un cuento en maya, no solamente no te van a leer los no mayas, sino no te van a leer ni siquiera los que hablan maya de tu pueblo o Por de pueblos supuesto. aledaños o del pueblo maya. Entonces, esta es una de las razones que está detrás, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido, mira que a mí hace unos años me enfrenté a un libro de Cristina Rivera Garza, que como he dicho en algunas ocasiones es mi escritora favorita, y ella estuvo trabajando en la zona de Oaxaca que recorrió Juan Rulfo, justo en esos poblados y en esa zona, y se le ocurrió para que nos demos cuenta, o sea, no sé si la intención fue que experimentemos este completo, no sé cómo decirlo, no comprensión de otra lengua. Y al final de ese libro, lo que hace es que la última página es en Mije, me parece. Y entonces uno se queda así de que, ¿por qué te hace esto? ¿No? O sea, yo quiero saber qué dice el final. Entonces, así pasa, o sea, si nos ponen, era como un ejercicio de espejo, ¿no? Date cuenta que muy mexicano, muy hablar de lo importante que es la raíz indígena y de los indígenas vivientes, pero no entiendes nada, o sea, te enfrentas a una página y ni sabes qué es lo mismo, o sea, esa es la realidad, a pesar de lo que muchos reconozcamos como de importancia o que sepamos que, por ejemplo, tú y yo tenemos origen étnico de alguna manera Sí, por claro, nuestros apellidos, de dónde totalmente. venimos, pero sin embargo no entendemos nada y yo creo que vamos a quedarnos sin entender toda la vida. Y no es porque queramos ser blancos, ¿eh? O sea, no nos van a empezar No, a pues decir no. que porque queremos ser blancos. Yo de blanco que voy a tener, Y yo pero pues es menos, que mira. tampoco, pero es que tampoco tampoco me adscribo como maya. O sea, no Sí, crecí claro. en aunque sí crecí en un pueblo, pero yo no tengo estos referentes. O sea, yo me adscribo más con la parte no maya. Pero bueno, Ujú, a mí me parece claro. que da para mucho. Yo es más, comprometería este tema a abordarlo en el siguiente podcast
para que la gente que nos ve y nos escucha, pues si les interesa, se queden un poco al siguiente episodio, extenderlo a la parte de la discriminación y el racismo, Sí. ¿no? Que ya se ha tocado en este podcast, lo pueden buscar en alguno de, bueno, si podemos lo dejamos en la descripción, si no, pues búsquenlo desde los primeros podcasts, incluso aquí en YouTube, bueno, los que lo ven en YouTube y los que lo oyen en Spotify, ahí aparece. Yo lo dejaría hasta aquí. Es un tema complejo que, como ven, levanta nuestras pasiones. Bueno, por lo menos la mía. Son temas muy candentes y, bueno, hemos tratado de abordarlo de una manera que pueda parecer interesante, perdón, a quienes nos ven y nos escuchan. Yo no sé si tú tengas algo más que agregar, Úrsula. No, pues justo que te tomamos la palabra, hacemos el podcast sobre discriminación, que va a ser buenísimo seguramente. Y pues es todo, es todo. Esperemos, Y que esperemos. sí, de verdad que repruebo lo que sucedió. Y hace rato que estaba distraída, que me vieron distraída viendo hacia abajo, es porque estaba buscando el nombre del concurso para quienes quieran buscar información. Se llama Tiempos de Escritura. Entonces, quien quiera buscar, le interese ver pues esta polémica, por lo que sea, hasta por chisme, pues la pueden encontrar en redes poniendo tiempos de escritura el concurso. Y pues Bueno, por mi pues parte es todo. sí, pues bueno, nos despedimos. Hasta Hasta luego, luego. que estén muy bien y nos seguimos escuchando. Hasta Bye. luego. Chao.